Muy buenas, tengan ustedes. Qué placer, nuevamente el doctor Rojas. Hoy iniciamos una serie un tanto diferente en formato y en contenido sobre propósitos de Año Nuevo. Propósitos de Año Nuevo 2023. Iniciaremos de una forma diferente y un poco más delicada y directa. Se ha venido dando o proliferando el uso de algunos medicamentos para la pérdida de peso o para el tratamiento de la obesidad de una forma indiscriminada y generalizada, un tanto alarmante para quienes estamos en el campo, dado que el riesgo de uso al que se está sometiendo a muchos pacientes es completamente innecesario y desde cierto punto de vista bastante delicado, por no decir otras cosas. Hoy vamos a empezar hablando de la fentermina, tratamiento antiobesidad, coadyuvante del tratamiento de la obesidad. Para no herir susceptibilidades, no voy a referirme a marcas, no voy a referirme a nombres, no voy a referirme incluso a quienes eventualmente parece se les está saliendo de las manos el uso. La intromisión profesional en salud prolifera, lamentablemente, incluso podría decirlo, hay muchos médicos, colegas metidos en campos y este es uno de ellos, uno que está exponiendo innecesariamente a pacientes a riesgos a los que no deberían de someterse. La fentermina tiene, como les decía, una indicación aprobada específica, un poco o nada más alejado de la realidad que eso, pero vamos a referirnos a algunos aspectos de seguridad que hay que tomar en cuenta con el uso de estos tratamientos. En este caso específicamente de la fentermina que les decía. Luego hablaremos en futuras entregas, espero no tener que extenderme tanto, aunque este tema podríamos llevarlo hasta el cansancio y no terminaríamos, dado todo lo que conlleva. Pero bueno, se usa o se ha usado para el tratamiento, como les decía, del peso y la obesidad, como un tratamiento que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto anorexígeno, que quiere decir que disminuye la sensación de apetito y o aumenta la sensación de saciedad por medio de la interacción de unas hormonas que se encargan de eso, que no vamos a profundizar o tecnificar mucho el asunto para que todos queden bien enterados de lo que pasa. La otra cosa que nos preocupa es que tiene contraindicaciones muy expresas, no se puede usar en pacientes que hayan tenido trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, por ejemplo. No se puede usar en pacientes hipertensos, no se puede usar en pacientes que hayan padecido de fatiga, de astenia. No se puede usar en pacientes con trastornos psiquiátricos asociados como la depresión y sus tratamientos, que también indican claramente que no debería haber una interacción medicamentosa entre ellos, ¿verdad? Pero sobre todo, quiero referirme a un asunto, se está usando, como les digo, esto requiere de una receta médica especial, desde el uso o desde el punto de vista de criterio clínico, porque cualquiera podría firmar la receta o sellarla y ponerla pues al servicio de un paciente, pero no se reúnen las condiciones. Básicamente a eso quiero que apelemos en este comentario, y es que hay pacientes, o he estado descubriendo pacientes, o están llegando a mi consulta pacientes con trastornos asociados al mal uso de estos medicamentos, y es alarmante porque les decía, hay contraindicaciones o situaciones que hay que respetar, sobre todo por la seguridad y la salud del paciente. Entonces, seamos un poquito más acuciosos a la hora de recibir una prescripción, ¿verdad? Especialmente, como les decía, porque aquí está en juego algo, o quizá lo más valioso que tenemos todos, la salud. Sin salud prácticamente no funcionamos, sin salud nos quedamos a media vida o a media máquina, para decirlo en términos populares. Le insto a seguir
o si usted sabe que alguien cercano suyo requiere seguimiento, recomendaciones, a que le comparte este video. Le hago de forma anticipada la invitación para que lo alerte, para que esté al tanto de lo que ocurre. Básicamente hay que tener algunas precauciones adicionales, generales. Ahora les hablaba de la hipertensión, pero también hay otros trastornos cardiovasculares, como por ejemplo, o cardíacos, ¿verdad? Como las arritmias, que hay que tenerles o ser muy receloso. Incluso, o sea, sería mejor que ningún paciente con este tipo de trastorno incurriera en el uso, o aún así venga prescrito por médico. El asunto es que hay mucha intromisión profesional, como les decía en algún momento algunos pacientes, y hay médicos generales y algunos especialistas, lamentablemente, haciendo o aumentando el riesgo del uso de estos medicamentos. Lamentable, pero entonces, pues por favor, o sea, nos corresponderá a quienes estamos o prescribiendo o a quienes están recibiendo la prescripción, como les decía, ser un poquito más acuciosos, ser un poquito más detallistas, ahondar en buscar información o en recomendaciones según tus criterios, etcétera, porque esto es delicado. Luego tenemos una situación que no se está dando. Se supone que este tipo de medicamento, además, incluso los mismos laboratorios desarrolladores o que están comercializando el producto, hablan de que tiene que sumarse a un tratamiento dietético, a un abordaje médico específico para las comorbilidades o enfermedades asociadas que tienen los pacientes, e incluso en algunos de ellos abordaje psicológico o psiquiátrico específicamente, porque, como les decía, también sabemos y tenemos claro que hay un trastorno de fondo conductual cuando hablamos de obesidad. Entonces, a tomar en cuenta todas estas situaciones, va a ser importante complementar con algunos otros elementos que van a venir a aumentar o a hacer que se aleje del riesgo y sea más efectivo el resultado, si fuera el caso. Otra situación importante es, se le receta a gente que incluso conduce o maneja máquinas o trabaja en situaciones de riesgo, y tenemos claro que hay una disminución específica de los reflejos del sistema nervioso central y periférico asociado al uso de este medicamento. Entonces, un riesgo más, ya no asociado solo a la salud, sino también a los elementos ambientales o en este caso laborales asociados. Entonces, otro detalle, ojo, no tome este tipo de tratamiento si usted conduce o tiene que conducir para trabajar o para cualquier otra situación, porque eventualmente los reflejos podrían tener una situación de disminución que lo compromete a usted o a su familia o a terceros en las vías públicas, ¿verdad? Otra situación importante es, se habla de que no se debiera indicar en pacientes con insomnio, pero resulta que el mismo tratamiento produce insomnio por esa disminución de reflejos asociada y otras cosas por ahí que no vamos a profundizar para no hacer más compleja la comprensión de este asunto. Si produce insomnio y se contraindica insomnio, ojo a eso, detalles alarmantes también, perdón, pero es así. Otra situación importante, muchas otras reacciones se asocian: dolores de cabeza, depresión, hablamos de depresión hace poco, a veces en algunos casos euforias, astenia, sensación de fatiga. Todas aquellas contraindicaciones también son producidas por el tratamiento. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Detalles. La ingesta de alcohol. El doctor no me dijo que no podía tomar, el doctor no me dijo nada. El doctor incluso me dice que un vinito, un whisky, una cervecita o un par o 3 o 4 no me van a hacer mucho. No se debe mezclar un tratamiento como este por ninguna razón. Se debe abolir la ingesta de alcohol. Y así está estipulado incluso en los prospectos oficiales de estos tratamientos. Pero los colegas o algunos otros por ahí ni cuenta se dieron, ni cuenta se dan y no indican nada al paciente, aumentando el riesgo del uso, disminuyendo aún más los reflejos, etcétera. O sea,
no hace falta profundizar mucho, estamos entendiendo claramente qué está ocurriendo. Otra cosa importante es las dosis iniciales, terribles. A veces no hay en el mercado la dosis de 15, que es la más suave, y hay de 30, y abordan al paciente indicando 30 miligramos de un solo golpe y sin profundizar mucho. Me parece un poco delicado así, aún más, la dosis más fuerte inicial. Pacientes con condiciones o sin condiciones o criterios para esto. Ojo a esto. Seguimos adelante pensando que siempre han habido y van a haber vías, muchas, más eficaces, menos riesgosas, con mejor apego, con reducción del efecto de yo-yo o de rebote después del uso. Y ahí un detalle adicional, después del uso, ¿cuánto debiera de usar un paciente que sí tiene criterios para usarlo? Nunca más de 16 semanas, eso se lo traduzco como a 4 meses, así de simple. Pues yo he tenido pacientes que dicen que lo han usado por 6, por 8, que tienen un año usándolo y hasta año y medio. Ahora hay algunas clínicas o centros especializados en obesidad, están empezando a proliferar. Qué bueno, tenemos un combate muy serio contra la obesidad, es una pandemia de la que nadie habla, o de los que pocos hablan, es lo que más gente mata en el mundo. Olvídese de la pandemia del COVID y de otras cosas, la obesidad mata más gente que cualquier otra cosa en el mundo, más que las guerras, más que todo eso que ha ocurrido. Y la sociedad nos ocupa, claro que sí, pero no hay que perder el norte, no se puede hacer de otra manera, con objetividad, con especificidad. Tenemos que seguir combatiendo la obesidad y me alegro de que hayan clínicas, pero el manejo no es el indicado, el manejo está bien estipulado. Hay varias sociedades científicas en el mundo, en Europa, en Asia, en Norteamérica, muy renombradas, incluso en América Latina y hasta en el país. Pero hacen la dieta del pueblo, no hay prescripción personalizada, no hay dietoterapia personalizada, no hay nutriología clínica específica. Es la dieta del pueblo para todos igual, no importa la edad que tengan. No se educa al paciente. Y además se prescriben tratamientos indiscriminadamente, que no reúnen criterios, que no reúnen condiciones, que aumentan el riesgo. Lejos de ayudar al paciente, muchos haciendo intromisión profesional incurren en grandes errores. ¿Ofrecemos salud o ofrecemos problemas a los pacientes? Es una pregunta grandísima y podemos debatir días o semanas. Como les decía al inicio, espero no herir susceptibilidades con esto, no apunto a nadie en específico, a nadie ni a nada. No me refiero a empresas, no me refiero a colegas específicamente, no me refiero tenemos un problema como sociedad en el manejo de este trastorno, de esta enfermedad, y se hace muy poco para que se controle de otra manera. Se hace muy poco por formar especialistas específicos en estos campos, en estas áreas. No estamos solucionando casi nada y además no nos forman en el pregrado a los médicos como prescriptores de ejercicio. Hay que hacerlo en el posgrado, si es que encuentra uno que sea específico para eso también. Pongámonos a reflexionar
Si un profesional está viendo este video y usted es colega mío, reflexione. No es un asunto de discordia. Estamos hablando de pacientes, a quienes nos debemos, por quienes trabajamos y a quienes debemos darles soluciones, al menos a todos aquellos que se presenten y que realmente tengan ganas de solucionar su problema. Si me extendí mucho, discúlpeme. Es importante, como le decía al principio, podríamos debatir por días o semanas. Es un tema súper extenso que no quiero llenar de más. Pero hay evidencias. Tenemos claro que hay cosas que no se están haciendo bien. Algunos las percibimos, otros se hacen de la vista gorda. A nivel institucional igual, a nivel privado lo mismo. Vamos a seguir en esta serie. Me gustaría que el tema fuera un poco más de optimismo, pero es importante. Tenemos que educar a los pacientes. Vamos a enfocarnos en que eso suceda. Vamos a darle prioridad a su salud. Este año queremos que sea su año. Hicimos, hacemos y haremos que las cosas sucedan. Estén atentos, pronto compartiremos un poco más. Les habló el Dr. Rojas para servirles. Gracias.